Hermanos, queremos leer la lectura bíblica. La lectura bíblica está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Mateo 13, 24 al 26. Dice así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vamos a orar, hermanos, viniendo de rodillas para iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder reunirnos con tus hijos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que este estudio que presentaremos en esta mañana, que sea dirigido por tu Espíritu Santo, que tu pueblo que va a escuchar este mensaje puedan comprender de que todo está profetizado. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos con los hermanos del Socorro. Gracias porque nos conduciste con bien hasta este lugar. Bendícelo, Señor, que podamos estar en reverencia, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la iglesia o grupo de El Socorro. Este grupo, hermanos, corresponde a la Iglesia Adventista de la Esperanza. Podemos decir de que ustedes son un grupo hijo de la Iglesia Adventista de la Esperanza. Así que gracias a Dios porque nos trajo con bien hasta acá para poder venir a presentar la verdad presente en este lugar. Así que, hermanos, para mí es un privilegio. Ustedes saben de que hacemos todo lo que podemos para poder presentar estos mensajes que como iglesia los necesitamos. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, es incorrecto decir la iglesia está en apostasía. Es erróneo decir la iglesia se unió con Roma. Vamos a ver en este estudio que en la iglesia hay apostasía, pero no es que la iglesia esté en apostasía. Son dos cosas diferentes. En la iglesia hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. Hay algunas personas malintencionadas que usan frases para confundir al pueblo de Dios. Frases como decir, la iglesia está en apostasía o la iglesia se unió con Roma. Vamos a ver, hermanos, que durante toda la historia de Génesis hasta Apocalipsis siempre han habido dos grupos, trigo y cizaña. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tanta apostasía en la iglesia? ¿Cómo se infiltró? ¿Qué debemos de hacer? Y la otra pregunta, ¿debemos abandonar la iglesia porque hay apostasía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos abandonar la iglesia e ir a hacer otra? ¿Qué dice la Biblia? Yo siempre he puesto un ejemplo. El arca de Noé es una tipología de lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Cuántos creen de que en el arca de Noé, dentro, había un olor a flores? ¿Verdad que en el arca de Noé huelía a Paco Rabanne? ¿Verdad? ¿Verdad que sentí un olor bien agradable?
¿Verdad que en el arca de Noé había wifi? ¿Verdad que había televisores? Había un restaurante ahí para que pudiésemos ir a comer de cualquier cosa. ¿Verdad que Noé la pasó nítido allí en el arca de Noé? Ustedes saben donde hay muchos animales, ¿cómo es el olor? Imagínense las heces de los animales. Pregunto, ¿Noé se salió del arca porque mucho hedía? Ahí se quedó permanente. Porque sabía que el arca era una tipología de la salvación que solamente Cristo la da a través de la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo según la Biblia? Leamos la Biblia lo que dice. Colosenses 1:18 dice lo siguiente. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? ¿Están leyendo conmigo, hermanos? ¿Quién es el cuerpo espiritual de Cristo? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito. Esta palabra primogénito es protócopos. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Cristo proporciona su salvación a través de la iglesia. Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. O sea que Dios proporciona su salvación, su gracia, a través de ¿quién? De la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, un cuerpo no puede subsistir sin cabeza. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros formamos la iglesia. Una sola persona no puede ser la iglesia. La iglesia es la congregación. Juntos formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. La pregunta es, si vemos de que hay apostasía en la iglesia, ¿podemos nosotros abandonarla? ¿Podemos hacer otra iglesia? ¿Podemos quedarnos en la casa viendo una película de Van Damme? ¿Podemos hacer eso? Podemos quedarnos en la casa. Bueno, decimos, hermanos, la iglesia está en apostasía, me voy a quedar aquí en la casa mejor viendo película. ¿Podemos hacer eso? Noten cómo dice la palabra de Dios, Hebreos 10:25. No dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, causa justificable el por qué podemos quedarnos en la casa y no congregarnos. ¿Cuál es? Una causa justificable. ¿Cuál es? Una enfermedad. ¿Sí? Saben de que un hermano, siempre que se iba acercando el sábado, decía que estaba enfermo, que había amanecido con calentura. Pero el domingo en la mañana, ¿sabe dónde lo encontrábamos? En el mercado.
Pero ¿por qué solamente el sábado le agarraba calentura? Son excusas baratas. Y saben, hermanos, hemos llegado a un tiempo de frialdad espiritual, que con una media llovizna que caiga, ¿qué decimos? No voy a ir a la iglesia, no me voy a congregar porque me va a agarrar gripe. Pero para ir al trabajo decimos eso. ¿Ah? Para ir al trabajo decimos, está lloviendo. Ahí vamos, si es posible hasta madrugamos. Y para venir a la iglesia, ¿a qué hora venimos viniendo? A las 10 de la mañana. Y vienen saludando a todos los hermanos como que si fuera el presidente de la República. Distrayendo a los hermanos, a todos les quiere dar la mano, distrayendo a los hermanos. A la hora que está predicando el predicador. Si quiere darle la mano a todos los hermanos, ¿por qué no madruga? ¿Saben que dice el Espíritu Santo que cuando venimos tarde por A o B motivo tenemos que entrar en reverencia y sentarnos? Pero muchos vienen tarde y empiezan a darle la mano uno por uno como que si fuera el presidente de la República. Terrible, hermano. Ahora, las preguntas que hicimos hace poco quiero responderlas. ¿Por qué hay tanta apostasía en la iglesia? ¿Cómo se infiltró? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Debemos de abandonar la iglesia? ¿Debemos hacer algún grupo separatista? No. Vamos a leer lo que la Biblia dice, hermanos. El objetivo de este tema es para fortalecer la fe de ustedes, hermanos. Porque como iglesia, Satanás está atacando a la iglesia, está bombardeándola por todas formas. Así que lo que me propongo con este tema es fortalecer su fe. Que ponga su mirada en Cristo. No ponga la mirada en los hombres. No ponga la mirada en el hermano Rafael, porque los hombres podemos fallar. El único que no falla, ¿cómo se llama? Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Cuando alguien está débil en la fe, pone su mirada en los hombres. Y cuando cae un hermano, ¿qué dicen? Si lo hizo él, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque creemos de que la iglesia la dirigen los hombres. ¿Quién dirige la iglesia? Cristo Jesús, porque Él es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Para comprender este punto y responder estas preguntas, vamos a ver una historia tipológica. La salida de Israel de Egipto hacia la Canaán terrenal. Pregunto, hermanos, ¿qué método usó Cristo para libertar a Israel de Egipto? ¿Qué método usó? Las plagas, especialmente la muerte de ¿qué? De los primogénitos. ¿Cómo hicieron los israelitas para escapar de las plagas y la muerte de los primogénitos? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Ser protegidos con la sangre de ¿qué? Del cordero. En esa misma noche salió Israel de Egipto. ¿Para dónde se iban a dirigir? Muchos decimos para la Canaán terrenal. No. Primero tenían que pasar ¿por dónde? Por el desierto. Ustedes saben, hermanos, que en un desierto, ¿qué es lo que hay? Sol. Y para subsistir en el desierto, ¿qué debe de haber? Pan y ¿qué? Y agua. Dios les proveyó a los israelitas pan y agua. Noten que la salida de Israel de Egipto tenía 3 etapas.
Salen primero, son llevados al desierto. El desierto es el momento de prueba para Israel. Antes de la gloria, tenemos que pasar por el desierto. Pregunto, hermano, ¿la vida cristiana es fácil? Depende. Es fácil si nos tomamos de la mano de Cristo, pero también es difícil. La Biblia lo dice y Pablo lo reconoció. Pongo mi cuerpo a servidumbre, porque no puede ser que yo habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. La vida cristiana es fácil y difícil al mismo tiempo. Ahora, vamos a ver que cuando Israel salió de Egipto, no solamente salieron ellos. Egipto era una nación impía de que conquistaba reinos. Y la gente que sobrevivía los llevaban a Egipto para que fuesen a trabajar construyendo pirámides y construyendo ciudades. O sea que en Egipto no solamente estaba Israel. Israel era una de esas tantas naciones que había sido llevada cautiva a Egipto por los faraones. Y es interesante que cuando Israel salió de Egipto, un ejemplo, si usted está ahogándose y otro está a la par de usted ahogándose, pero al otro le tiran un salvavidas, ¿qué es lo que va a hacer usted? Yo me voy a agarrar de los pantalones o de los pies del otro porque yo quiero salvarme también. Estoy poniendo un ejemplo. Esa gente que estaba allí, aparte de Israel en Egipto, ¿sabe qué es lo que hicieron cuando Israel salió? ¿Sabe qué es lo que hicieron? Aprovecharon también de salir. Dijeron, esta es nuestra única oportunidad, vamos a unirnos con Israel. Allí habían de todas las naciones. Esa gente que salió con Israel de Egipto, salieron por miedo a las plagas. Muchos reconocieron a el Dios de Israel. Muchos salieron por miedo a las plagas. Porque, hermanos, eso fue una escena de terror. Cómo las plagas devastaron a la nación de Egipto. Imagínense, hermanos, las aguas se convirtieron en sangre. ¿Saben qué significa eso? Morirse de sed. La plaga de las ranas, la plaga de los primogénitos, cómo azotó a Egipto. Y toda esa gente que observó eso, se quedaron con miedo. Y cuando Israel salió de Egipto, dijeron, esta es nuestra oportunidad, salgamos. ¿Dónde dice eso? Éxodo 12:38. Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de todas las gentes. ¿Quiénes eran estos? Era toda esa gente que estaba de otras naciones en Egipto. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ahora, aquí va la información y quiero que la asimilen, hermanos. ¿Están poniendo atención? Escuchen, hermanos. Esta gente que salió con Israel de Egipto, ¿qué pasó con esta gente?
vamos a ver de que esta gente que salió con Israel no estaban convertidas. Salieron de la nación, salieron de Egipto, físicamente hablando, pero Egipto no salió de ellos. ¿Entienden esa palabra? Es como que nosotros digamos, yo hace 20 años salí de la iglesia católica, ahora soy adventista, pero aún sigo coronando los muertos y aún sigo celebrando la Navidad y aún sigo rezando el rosario. Ay, mire qué interesante. Salió de la iglesia católica, pero el catolicismo no salió de él. ¿Por qué creen ustedes de que Dios convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal? Nosotros decimos porque miró hacia atrás. Hay un trasfondo en eso. El mirar atrás indicaba que el corazón de esa mujer, ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? En Sodoma. O sea, una cosa es salir físicamente de un lugar y otra cosa es salir espiritualmente de un lugar. Yo puedo ser miembro de la iglesia adventista y puedo practicar cosas de Babilonia. ¿Sabe que vienen las fiestas paganas de Halloween? Hay muchos hermanos que participan en Halloween y le compran a sus hijos disfraces. Pero estoy poniendo ese ejemplo porque muchos aún siguen practicando cosas de Babilonia. Ahora, ¿qué pasó con esta gente que salió junto con Israel? Aquí va la información, tómenla. Esta gente que se infiltró con el pueblo es la gente que causaba la rebelión y apostasía durante el peregrinaje en el desierto. Todo desorden, todo pleito, toda murmuración, ¿sabe quiénes la provocaban y la incitaban? Esta multitud impía que salieron de Egipto, pero que Egipto no salió de ellos. Y era la gente que causaba el alboroto. Siempre que había una murmuración, queremos carne. Ya estamos aburridos tanto comer maná, queremos carne. ¿Sabe quién provocaba eso? La multitud mixta, le llama Elena de Guay. La multitud mixta. Era gente impía que no era del pueblo de Israel, pero por miedo a las plagas se unieron con Israel. Era gente que no estaba convertida. Y esta gente era la que causaba el alboroto, la apostasía y todo tipo de rebelión durante el peregrinaje en el desierto. ¿Sabe por culpa de quiénes Israel no entró a la Canaán terrenal? Porque fue la multitud mixta que provocó la rebelión en contra de José y Caleb de conquistar la tierra prometida. Fue la multitud mixta que dijo: estos quieren que vayamos a morir, no les crean, allá hay gigantes. Fue la multitud mixta que metió cizaña al pueblo de Israel. Fue la multitud mixta que provocó que Aarón hiciera un becerro de oro y lo adoraran al pie del monte Sinaí. Fue la multitud mixta que provocaba murmuración dentro del pueblo de Israel. Era gente impía que se unió al pueblo, pero no eran del pueblo. ¿Entienden esa palabra? Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. ¿Entiende eso, hermano? Yo puedo estar en la iglesia, pero no ser de la iglesia. ¿Entienden esa palabra? Estar y ser. Les voy a leer unas citas del Espíritu de Profecía donde explica
que los causantes de la apostasía dentro del pueblo de Israel era la multitud mixta, gente impía que se había infiltrado en el pueblo, pero que no eran del pueblo. Patriarcas y Profetas, página 383, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 383, párrafo 4 dice: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. ¿Quiénes, hermano? La multitud mixta, dice. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar a Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres. O sea que ellos no se habían desprendido de las prácticas de Egipto. Querían adorar a Dios como los egipcios. Querían comer como los egipcios. Querían vestir como los egipcios. Querían maquillarse como los egipcios. ¿Sabe, hermano, que el maquillaje proviene de Egipto? ¿Han visto ustedes esas hermanas que se maquillan tanto que parecen payasos? Sí. Proviene de Egipto. ¿Han visto ustedes hermanas que se echan mucho maquillaje, que se miran como mapache los ojos? Proviene de Egipto. Porque los que inventaron el maquillaje fueron los egipcios. Y esta gente impía, aunque estaban en el pueblo, pero su conducta y su carácter se parecía ¿a quién? A un Egipto, a un egipcio. ¿Ustedes creen que podemos aplicar eso a la iglesia hoy? Comemos como los egipcios, nos vestimos como los egipcios, practicamos las mismas tradiciones de los egipcios, adoramos como los egipcios. Hermano, fíjese que el himnario adventista ya me aburrió. Pongamos la música de Daddy Yankee o Bad Bunny. Hermano, no sea legalista. Lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Hagamos un garrobo en Aiguaite. Hermano, no sea legalista. Dios mira el corazón. No me ande criticando porque vengo en licra o en minifalda a la iglesia. Vistiéndose como egipcio. No queremos desprenderlos del mundo. Esta multitud mixta, noten cómo dice: los que componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres. Terrible, hermanos. De modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas. Hermanos, cuando usted vea algo malo que está pasando dentro del pueblo, pleitos, chismes, guerra, mundanalidad, paganismo, música, perreo, ¿de quién se va a acordar? De la multitud mixta que también está en la iglesia. Los que provocan la mundanalidad de todo tipo y el paganismo, ¿quiénes son? No es la iglesia, es la multitud que mixta, que Cristo lo dijo en la parábola del trigo y la cizaña, que la cizaña, que la sembró ¿quién? El enemigo. Terrible, hermanos. Y noten cómo dice: ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras
y sus murmuraciones contra Dios. O sea que todo tipo de idolatría, ¿quién la incitaba? La multitud mixta, gente impía que se había unido a Israel por miedo a las plagas, pero que no eran del pueblo de Israel. ¿Puede suceder eso con nosotros hoy? ¿O es diferente? Podemos formar parte de la iglesia adventista, tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia, pero aún seguimos viviendo como los egipcios. Nos vestimos como los egipcios, adoramos como los egipcios. ¿Sabe, hermanos, que hoy a todo le llaman cristiano? Hermano, póngame una bachata cristiana. Póngame un mariachi cristiano. Póngame los tigres del norte. Póngame una música de Vicente Fernández, hermano. Póngame un reggaetón cristiano. Mire que a todos le llaman cristiano hoy. ¿Es serio esto, hermano? Todo se justifica hoy con cristiano. Dice, corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y murmuraciones contra Dios. Y noten cómo dice, poco después del regreso al desierto ocurrió un ejemplo de violación del sábado, en circunstancias que se dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar al Señor que quitaría la heredad a Israel, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, decidió desafiar abiertamente la ley de Dios y se extravió a violar públicamente el cuarto mandamiento. ¿Se acuerdan que en Números dice que encontraron a uno que había estado recogiendo leña en sábado y lo tuvieron que aniquilar a pedrada? Esta persona, hermano, por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con sabiduría. Hay muchos que leen y no entienden. ¿Cómo se le llama a una gente que no entiende? Topado. Esta lapidación de esta persona que estaba recogiendo leña en sábado no fue porque, ay, pobrecito, la familia se estaba muriendo de hambre, y andaba recogiendo leña para alimentar a la familia. No es ese el contexto. En el desierto no había necesidad de encender fuego porque Dios les daba calentito el maná. ¿Para qué iban a encender fuego? No había necesidad ni tan siquiera frío porque una columna de fuego los calentaba en el desierto en la noche. ¿Cómo este individuo andaba buscando leña en sábado? Porque era una rebelión. Este impío era parte de la multitud mixta. Se estaba burlando de la ley de Dios y dijo, a mí no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga Moisés, yo voy a ir a recoger leña en sábado, desafiando el poder divino. ¿Y quiénes provocaban eso? Era la multitud mixta. Noten cómo dice, se había prohibido determinantemente encender fuego el séptimo día durante la permanencia en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuando llegasen a la tierra de Canaán ya se iban a establecer. Ahí se podían encender fuego para calentar los alimentos en el séptimo día. Pero durante el desierto no había necesidad de eso. Por eso se consideraba una tremenda rebelión. Y quienes provocaron esto era la multitud mixta. Y quiero, hermanos, que entiendan este punto. Siempre que pasaba algo malo dentro del pueblo de Israel, idolatría, apostasía, murmuración, era provocado por esta multitud mixta. Ahora, hablemos un poco del becerro de oro. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que pasó al pie del monte Sinaí? Leamos lo que dice Éxodo 32, versículo 1 al 6. Éxodo 32, versículo 1 al 6 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué es lo que pasaba con Moisés? Tardaba. Aparentemente tardaba. Noten este punto, no se olviden de estos detalles. Moisés tardaba del monte.
Se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién es Aarón? ¿Quién es Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. Cuando Moisés subió al monte, ¿quién había quedado como líder? Aarón. O sea, Moisés dejó como sustituto a Aarón, su hermano. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, noten, aquí vemos a la multitud mixta. Noten qué es lo que le dicen a Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué están diciéndole estos impíos a Aarón? Queremos ver a una representación de Dios, porque estaban acostumbrados en Egipto a ver qué, ídolos. O sea, aquí estos apóstatas quieren adorar a Dios. ¿En qué forma? Al estilo de los egipcios, porque dice, haznos dioses. En efecto, en el idioma hebreo, esta palabra dioses es del hebreo Elohim. Es el nombre en hebreo para Dios. Porque lo que está diciendo aquí, esta multitud, a Aarón, queremos que nos hagas una representación que la podamos ver del Dios que nos ha sacado de Egipto. Pero queremos adorarlo de acuerdo a como aprendimos en Egipto. Noten que hay un fuego extraño. O sea que estos impíos no es al diablo que iban a adorar. Quiero que entiendan bien el punto. No es al diablo que iban a adorar. Era a Jehová que los sacó de Egipto. Pero ellos, ¿cómo querían adorar? Como lo hacían ¿qué? Los egipcios a sus dioses paganos. O sea que era una mezcla de santo y profano. Ellos querían adorar a Dios, al Dios verdadero, porque estaban conscientes de que el Dios verdadero los había sacado de Egipto. Pero ¿cómo lo querían adorar? Al estilo de ¿qué? De los egipcios. Usted le pregunta a alguien, hermano, ¿y usted por qué canta reggaetón cristiano? ¿Lo hace para el diablo o para Dios? ¿Para quién le van a decir que lo hace? Para Dios lo hacen, dice. ¿Saben que hace poco estuve platicando con una bruja? Era una bruja verdadera porque mire, un montón de diputados ahí, mire, con las Cherokee, con las Pathfinder ahí, mire, parqueadas en la casa. Y decía, dando estudio bíblico, fui a visitar a la bruja yo. Y sabe que la bruja me dijo cuando me vio por primera vez, te voy a dar una pócima, el diablo tentándolo, te voy a dar una pócima para que te bañes en la madrugada, para que todas las mujeres te hagan caso. El diablo. Pero mire, hermano, antes de ir allí lloré porque yo quería confrontarla y me aceptó los estudios bíblicos allí en la lucha de Zacatecoluca. Ahí está. Yo no sé si esa bruja ya murió, pero llegaban hasta diputados. Mire, hermano, llegaba gente ciega con cataratas y salía sin cataratas de los ojos, porque el diablo también tiene su poder maléfico. Pero yo, muy interesante que yo le decía a la bruja, mire, ¿y usted con quién trabaja? ¿Con San Simón o con el diablo o con Dios? ¿Sabe qué es lo que me decía? Yo trabajo con el poder del Espíritu Santo. O sea que los brujos nunca le van a decir trabajo con el diablo. Ellos dicen que trabajan ¿con quién? Con Dios. Los que creen en los tecolotes, que hacen magia, ellos le van a decir, es el poder de Dios que está detrás de ellos. Pregunto, cuando una virgen de la Iglesia Católica llora sangre, ¿qué dicen los católicos? ¿Verdad que no dicen que es el diablo? ¿Qué es lo que dicen? Es Dios que nos está hablando por nuestra Madre Santísima. O sea que toda la gente cree servirle a Dios. Estos impíos, ¿qué es lo que estaban haciendo? No era el diablo que iban a adorar.
¿A quién iban a adorar? A Dios que los sacó de Egipto. Pero ¿cómo le iban a hacer? Al estilo mundano. Los que cantan rancheras cristianas y mariachi cristiano, si usted les pregunta, ¿y ustedes a quién le cantan? ¿Al Dios o al diablo? ¿Qué le van a decir? Que lo hacen para Dios. Los que cantan reggaetón cristiano, si usted les pregunta, hermano, ¿y eso para quién lo hace usted? ¿Para Dios o para el diablo? Yo lo hago para Dios. Nunca dicen para el diablo. No van a encontrar, nadie les va a decir para el diablo. Pero en una forma indirecta, estos impíos estaban adorando al diablo en una forma indirecta. Aunque ellos decían que estaban adorando a Dios, pero estaban adorando al diablo. Porque Dios jamás va a aceptar una falsa adoración. Es interesante, hermanos. Y noten. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Quién está diciendo esto? ¿Cómo? ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. ¿Quiénes son los Aarones hoy? ¿A quién representan los Aarones? Hablen, no tengan miedo, hermano. Representa, no. Aarón representa ¿a qué tipo de líderes? A los líderes flojos que se dejan manipular por su congregación y que son los culpables del paganismo y de idolatría. Pregunta, hermana, ¿de quién es la culpa de que una hermana suba aquí al púlpito a llevar el servicio de canto con una minifalda y que se le mire la ropa interior? ¿De quién es la culpa? ¿De la hermana o de los líderes? ¿Quién es la culpa? ¿Por qué? Porque permitió. Aarón cedió a lo que el pueblo impío había dicho. Hizo una idolatría. El culpable fue Aarón. Dice Elena de White de que si Aarón se hubiera mantenido firme, no hubiese sucedido esto. ¿Será que en nuestras iglesias tenemos líderes flojos? ¿Que por caer bien con el pueblo ceden a la petición carnal del pueblo? Sí, también. Dice Elena de White que Aarón representa a los líderes flojos que permiten que sus congregaciones se mezcle la mundanalidad y el paganismo. Aarón cedió para hacer ese becerro. Y noten cómo dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos, y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril. O sea que Aarón era que podía hacer esto. Y dice, e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: estos son tus dioses, en el hebreo es Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta, ¿qué? ¿A quién? O sea que iban a adorar ¿a quién? Al Dios verdadero. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Con una falsa adoración al estilo egipcio. Hermanos, noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 288, párrafo 1, dice: sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, que era Moisés, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de sus senos salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. ¿Quiénes provocaron la apostasía en el Sinaí? La multitud mixta. Terrible, hermanos.
Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro, llamado el toro Apis. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios, al Dios verdadero. Pero ¿cómo lo estaban representando? Lo estaban representando como un buey, al estilo egipcio. Y noten cómo dice, y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Moisés se ha tardado. Estamos desesperados, estamos impacientes. Queremos ver una representación. Para tener fe tenemos que ver una representación. Y dice, haznos un Dios, haznos un buey. Y le llamaron Jehová. Este es Jehová que nos sacó de Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con esta multitud mixta en el desierto? No entraron a la Canaán. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué método usó Dios para eliminarla? Dice el apóstol Pablo que murieron durante el desierto. Noten, Dios purificó a su pueblo. Hermanos, ¿qué significa eso? No importa lo que esté pasando dentro de la iglesia, ¿quién va a purificar la iglesia y quién va a arrancar la cizaña? Es Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 11 dice, pero de los demás de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quién es ejemplo hoy? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día como 23,000. Noten qué masacre hubo. 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron ¿por quién? Por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, para terminar, hagamos una comparación y un paralelo. ¿A quién simboliza Moisés hoy? Que tarda en bajar del monte. ¿Quién tarda en bajar del monte? Cristo Jesús. Aparentemente tarda en bajar. ¿Dios ha dejado líderes hoy en la iglesia? ¿Será que van a ver, no todos, será que van a haber algunos líderes que van a permitir la apostasía y la mundanalidad que se infiltra en la iglesia? Sí. ¿Será que antes de que Cristo venga por segunda vez y baje del monte, cómo estará el pueblo? ¿Cómo estará el pueblo? Contaminado también, ¿por qué? Por la apostasía y la mundanalidad. Noten que son dos cosas diferentes. Decir la iglesia está en apostasía y decirle en la iglesia hay apostasía. Son dos cosas bien diferentes. Una iglesia en apostasía y una iglesia con apostasía. No negamos que en la iglesia no hay apostasía. La hay, la Biblia lo dice. Antes de que Cristo venga, también el diablo va a introducir dentro del pueblo a una multitud mixta. Hermanos, ¿qué representa Egipto hoy? El mundo. Antes de bautizarnos, ¿de dónde salimos? Del mundo, para unirnos al Israel espiritual, que es la iglesia. Pregunto, hermanos, ¿será que todos los que se bautizan para formar parte de Israel espiritual y salir del mundo, será que todos son convertidos? ¿Será que todos los que se bautizan y se unen a la iglesia están convertidos?
Saben que Israel fue bautizado en el mar, dice Pablo. Fue un tipo de bautismo cuando pasaron el mar, pero no todos eran de Israel. ¿Será que también el diablo, a través del bautismo, infiltra también a la iglesia una multitud mixta? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué manera el diablo mete la cizaña a la iglesia? ¿De qué manera? Lógico que es por medio del bautismo. Y no estoy diciendo que el bautismo sea malo. El problema está en la gente que no está convertida cuando baja a las aguas bautismales. ¿Han oído ustedes un dicho que dice: bajó al agua diablo seco y salió como diablo mojado? Se bautizaron, pero su forma de vestir no cambia. Aún se maquillan, aún andan aretes, aún oyen música mundana. Entraron al agua, diablo seco, y salieron como. Y se lo voy a demostrar, hermano, para terminar, que según el espíritu de profecía, el diablo infiltra una multitud mixta a la iglesia a través del bautismo. Gente que forma parte de nuestra iglesia, pero que no está convertida. Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1. Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1, dice: la cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. ¿Están escuchando, hermano? Que Satanás también trae a la gente, a la iglesia, gente. Yo estaba confundido. Yo pensé que todos los que estábamos en la iglesia éramos hijos de Dios. Pero podemos estar en la iglesia y seguir siendo hijos del diablo. ¿Esto es serio, hermano? Mientras el Señor trae a la iglesia los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo, revueltos vienen, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. ¿Quiénes son estos? La multitud mixta. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que ejercen constantemente sobre los miembros de iglesia. Noten cuántas influencias: dos. Una de ellas para obra, para purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo. Terrible, hermanos. O sea que dentro de la iglesia hay dos influencias. Un grupo que es celoso y vela para purificar la iglesia, y el otro grupo son los causantes de la apostasía, la mundanalidad, la rebelión y la disidencia. La pregunta es: ¿cuántos entraron a la Canaán terrenal? Salió una gran nación. Pero ¿saben cuántos entraron? ¿Alguien me puede decir cuántos entraron? Solamente 2 personas entraron. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. ¿Y quiénes más entraron? Deuteronomio 1:39. Deuteronomio 1:39. Noten cómo dice: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo,
ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y a ellos la heredaré. O sea que a la Canaán terrenal entraron los niños y José y Caleb. ¿Será que en la historia de la iglesia pasará lo mismo? ¿Saben, hermanos, dónde está la mayoría de hijos de Dios? En Babilonia, afuera. Significa que la minoría, ¿dónde está? Adentro. La pregunta es, ¿será que Dios va a purificar a su iglesia también de tanta multitud mixta que está infiltrándose a la iglesia? ¿Va a purificar la iglesia? Según el apóstol Pablo, ¿cómo estará la iglesia antes de que Cristo venga? Sin mancha y ¿cómo? Sin contaminación. La iglesia será la iglesia triunfante. Hoy la iglesia militante. Pero la pregunta es, ¿qué método Dios va a usar para purificar hoy a la iglesia de la multitud mixta? Allá fue la masacre que hizo Dios en el desierto. Y hoy, ¿cómo la purifica la iglesia? ¿Saben cómo? A través del zarandeo. ¿Cuántos han escuchado ese tema? Del zarandeo, eventos de los últimos días. Esto es un tema que se llama el zarandeo. En el cielo, Cristo Jesús hace la separación del trigo y la cizaña a través del juicio investigador. Y la cosecha de Mateo 13 es el fin del tiempo de gracia, dice el Espíritu de Profecía en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el tema ¿por qué existe el mal? Y en la tierra, Dios separa el trigo de la cizaña y purifica a su iglesia a través del zarandeo. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 148, párrafo 4, dice: el Señor viene pronto, hermanos. Muy pronto Cristo va a bajar del monte de Sión. ¿Va a bajar? Sí. El Señor viene pronto en cada iglesia. ¿Incluye aquí el grupo del socorro? ¿Incluye? Sí. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Hermanos, no debemos de amedrentarnos, ni afligirnos, ni tampoco abandonar el barco. Porque el capitán de esta iglesia, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Y Él se va a encargar de ¿qué? De purificar a su iglesia, para que al final solamente haya trigo puro. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este mensaje le haya servido como una reflexión y como una exhortación. Y podamos comprender que no solamente basta con formar parte de una congregación, es necesario que nos unamos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es necesario que nos desprendamos de la mundanalidad y de todo aquello que nos obstaculice el camino para que lleguemos a la Canaán celestial. Es hora de abandonar las prácticas de Egipto. Es hora de abandonar la comida de Egipto y podamos poner nuestra mirada en el galardón, que es la Canaán celestial. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que a cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial, pueda ayudarnos y nos dé fortaleza para seguir adelante en este peregrinaje por este desierto que es el mundo. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una lucha y lo importante es vencer en el nombre de Cristo. Hermanos, si queremos obtener esa corona de gloria y poder entrar en la Canaán celestial, primero tenemos que pasar por el desierto. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de tu palabra. Gracias por esta exhortación. Nos hemos dado cuenta que no solamente basta de salir de Egipto, sino también que Egipto salga de nosotros. Bendice a tu pueblo para que no seamos parte de esa multitud mixta
que es culpable de la murmuración, de la apostasía y de la mundanalidad. Bendice este grupo del Socorro, bendice los líderes, bendice cada hermano, que nunca su fe vaya a flaquear por ver errores en los humanos, que nunca vayan a retroceder, que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, por este estudio, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y pasen una feliz tarde de día sábado.